Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Coffee Trading de ICM.com aquí en Latinoamérica. Es un gusto para mí poder presentar este gran programa. Soy Julián Fernández, el gigante de la bolsa, y conmigo tenemos una gran personalidad, una gran invitada, Michelle Arias, quien es una gran profesionista desde el mundo legal económico desde Panamá. Así es que, pues bueno, vamos a comenzar este Coffee Trading, no sin antes también presentarles a una gran colaboradora aquí en ICM.com que nos acompaña también desde Panamá, a Carol Carrero, quien ella es gerente de negocios dentro de la región de Latinoamérica. Y pues bueno, vamos a comentar con estas dos personalidades de este medio temas muy influyentes, muy importantes con respecto al futuro económico y cómo se encuentra actualmente Panamá. Bienvenidos a Coffee Trading y el espacio donde analizamos los grandes movimientos económicos que están dando pues forma a nuestra región. Hoy tenemos, pues bueno, el gusto, como les comentaba, a Michelle Arias, panameña, abogada con maestría en Derecho Bancario y Financiero y con una impresionante trayectoria internacional. Michelle ha trabajado en entornos públicos y privados de alto nivel, desde la vicepresidencia de riesgo en Mundial Asset Management hasta la gerencia de relaciones de gobierno para Procter Gamble en más de 10 países. También ha sido asesora legal de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá y hoy lidera su propia firma, Arias and Giovanni. Una mujer que ha demostrado que el liderazgo femenino no solo es necesario, sino que transforma. Michelle, bienvenida a Coffee Trading. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Julián, por esa presentación. Feliz de estar representando a Arias y Giovanni en esta entrevista y poder conversar con ustedes un poquito algunos sectores y cosas interesantes que están pasando en Panamá. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Y de igual manera, Carol, bienvenida a esta primera participación que tienes con nosotros en Coffee Trading. Sin embargo, ya tiene trayectoria en ICM, pero bueno, pues hoy en día está aquí con nosotros. Gracias Julián y Michelle también pues por participar de esta entrevista. Y bueno, sí, digamos que súper importante el trabajo que hemos venido desarrollando en Latinoamérica, y pues era claro para nosotros la importancia de que una persona tan influyente como en Panamá nos pudiera contar desde su perspectiva en este momento que estamos tan coyuntural económicamente, ¿no? Viviendo tantos cambios. Entonces, bienvenida Michelle, gracias. Y bueno, queríamos precisamente conversar un poco, ¿no? Cómo, Michelle, tú empezaste pues este recorrido profesional, cómo llegaste a especializarte en Derecho Bancario y Financiero. ¿Cómo llega esto a ti? Bueno, realmente yo creo mucho en el destino, ¿no? Que hay ciertas cosas medio escritas, si no todas. Ha sido muy de llevarme una cosa a la otra. Realmente estudié abogacía, es algo que me apasiona muchísimo, pero fueron las prácticas, las primeras que fueron muy fuertes. Yo trabajé para el gobierno en Massachusetts, en Estados Unidos, cuando estaba el predatory lending. Me tocó trabajar en la banca cuando estaba la quiebra de Lehman Brothers y todo este tema de predatory lending. Y yo creo que esas cosas me apasionaron tanto que en realidad fui agarrando ese curso y el destino nunca me permitió desviarme. Quedo luego de todas estas experiencias muy joven, teniendo un rol de abogada de todos los créditos bancarios del Estado aquí en Panamá, y ahí inicié realmente mi carrera. Fue una escuela para mí y eso es lo que realmente me hizo especializarme en ese rubro, que hoy por hoy es mucho más que bancario, ¿no? Hoy es simplemente la perspectiva de un cliente portuario, zona franca, sector inmobiliario, que requieren una visión panorámica
que me permitió estas experiencias macro, llevarlo a lo micro o a un proyecto que necesita esa visión. Entonces, ahí quedé. Yo diría hoy que ningún abogado debe especializarse solamente en una área. Yo creo que un área debe llevarte a varias, porque hoy, como tú comentabas en la introducción de esta entrevista, creo que los cambios que estamos viviendo necesitan una visión panorámica de todo tipo de temas para poder tomar decisiones que sean proactivas y que sean eficientes. Así que un poquito de eso, ¿no? Bien, excelente, claro que sí. Y Michelle, bueno, interrumpo un poco con respecto a esta trayectoria que nos comentas. Yo no hace mucho leí un artículo tuyo, El futuro de Panamá, decisiones críticas en un mundo de influencias cruzadas. Yo creo que esta experiencia que tuviste, o esa trayectoria de experiencia que tuviste, te guió o te pudo influir a poder escribir este artículo, pero mejor platícanos, y esa es mi idea, pero mejor platícanos tú de primera instancia, de primera fuente, ¿qué te llevó a escribir este artículo? Que bueno, digo, es muy, muy puntual. Sí, realmente, bueno, uno como panameña, primero que todo, Sí. creo que había una retórica a nivel internacional y también a nivel local muy disperso. Y creo que lo que motiva ese artículo en particular, porque escribo mucho, me encanta mucho, soy autora de libros, de artículos a cada rato, me piden, Ujú. y me fascina dar una perspectiva que puede ser de valor para algunas personas, para otras quizás no, pero siempre me gusta agregar un valor sobre un tema que en realidad puedo verlo con una perspectiva muy clara, qué es lo que está ocurriendo y a veces una percepción no es la realidad económica. La percepción puede ser de nerviosismo y de incertidumbre, pero la realidad es que Panamá está más fuerte que nunca. En realidad, la inversión, el empresario panameño tiene una adaptación tan fuerte a los cambios y apuesta tanto a su país que, modestia aparte, no todos los empresarios de otros países tienen ese compromiso con su propio país. Y es porque tienen mucha inversión y tienen la mayoría, si no es el 80% de sus inversiones en el país. Entonces apuestan a Panamá. Entonces, lo que me hace escribir el artículo es generar un enfoque proactivo de lo que realmente estaba pasando. Entre la percepción de un nerviosismo que el 62% de los empresarios en una cámara de comercio dice, esto no me gusta, esto me Claro. causa nervios, me causa incertidumbre, pero por el otro lado, 55% de esos empresarios dicen, yo apuesto a Panamá y voy a invertir en más proyectos y se ve un pronóstico y unas proyecciones de inversiones bastante importantes. Entonces, fue para mí, digamos que importante dar esa percepción y ver de que ya no podemos como país enfrentar los desafíos del futuro de la misma manera, un poco reactiva y no anticipar este tipo de cosas, ¿no? Generar, ¿verdad? Generar una conciencia de que no solamente en el gobierno, sino también que la empresa privada tiene que tener equipos geopolíticos o en multidisciplinas para a veces tener un enfoque panorámico y no estar a lo reactivo. Realmente si lo vemos en los medios, todo fue reactivo, tanto Estados Unidos como Panamá fue reactivo Ujú. a los medios, a noticias que lamentablemente con mucha desinformación legal, de contractual, de tratados, de realmente la verdadera retórica del tema. Y esos fueron los elementos que me hicieron escribir ese artículo, así que fue como un desahogo. Entiendo, entiendo. No, pues Nada bueno, más que Juli iba a decir, la visión, por supuesto, que tienes de manera profesional y global, pues aporta una mirada muy integral al análisis económico de lo que está viviendo Panamá, ¿no? 100%, 100% y creo que el rol de la mujer siempre es en comunicaciones equilibradas. Eso es un don que tiene la mujer y en este mundo. Creo que si hubiera más mujeres en la mesa, pudiéramos lograr comunicaciones más prudentes, más equilibradas, ¿verdad? Con mayor consistencia que lamentablemente es lo que estamos viendo hoy que está pasando. por supuesto.
comentas ahorita en este momento que está Panamá en su momento histórico más fuerte. Creo que sí, por eso existen tantas influencias extranjeras que tratan de estar sobre Panamá, ¿no? Y en tu artículo mencionas justamente cómo las políticas proteccionistas de Donald Trump pues han tenido estos efectos sobre la economía panameña. Pero coméntanos un poco, ¿cómo has visto este impacto desde tu experiencia profesional y si realmente ha tenido ese impacto, ¿no? Que se esperaba o que el mundo piensa que tiene Trump sobre Panamá? Sí, yo como muestro un poco en el artículo, claro que afecta, porque no es lo mismo hacer negocios, y voy a poner otro ejemplo que no sea puntualmente Trump Ok, para amplificar el ejemplo. No sí. es lo mismo hacer negocios durante una huelga que fuera de una huelga, ¿verdad? No es lo mismo estar trabajando, ¿verdad? En diversos proyectos y inversiones cuando tienes un Twitter que habla de guerra, Pentágono, Ajá. y temas de soberanía de un país. No es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de esa narrativa? Muy distinta, ¿no? Muy Ujú, distinta porque la soberanía no puede estar más fuerte que nunca en Panamá. La inversión del panameño, sobre todo, y inversión internacional, sigue muy presente en el país y muy comprometida, y lo demuestra un PIB, que podemos hablar más de eso más adelante. Pero por eso es un poquito, o bastante más bien, más que poquito, entender como profesionales que la percepción pública del poder que le hemos dado a los medios no, a veces ni siquiera tiene que ver con la realidad de lo que está pasando y de lo que es y de los ujú, contratos y de una realidad económica de un país. Y hay veces que de manera maliciosa se utiliza estos canales ujú, de una manera muy irrespetuosa o incluso hasta inmadura, ¿verdad? De ujú. manejar problemas internacionales, incluso distorsionando hasta cartas de Estado, que eso es muy delicado. En el mundo en el que estamos, deberíamos esperar un poquito más de cualquier tipo de compañía mediática o de artículos. Uno tiene que ser muy responsable con lo que escribe. Pero en particular, te digo que desde mi experiencia, ¿cómo yo veo el impacto? Me atrasa, me distrae y pone al mundo a correr. Esos son los tres elementos. Hay muchas cosas que ahorita mismo el país tiene que estar enfocado. Tenemos que estar Ujú, enfocados en mantener una calificación de riesgo que es tan importante para un país como Panamá. Tenemos que estar enfocados en generar empleos. Tenemos que estar enfocados en solventar problemas que nos quedaron de herencia de un gobierno pasado, como una mina, ujú. ¿verdad? Que son temas muy importantes. Realmente son industrias, son proveedores, son negocios que son importantes destacar. Y cuando estas cosas mediáticas ocurren, ¿qué pasa? Hay una distracción, ¿verdad? En donde ¿atrasa qué? Atrasa la tramitología, atrasa una burocracia interna, atrasa que todo el mundo está viendo qué está pasando porque preocupa, porque hay un Sí. elemento psicológico y emocional que Ajá. trastoca, no solamente lo legal, lo económico, hay que entender que somos seres humanos y que las noticias afectan de alguna manera. Entonces, en mi experiencia profesional, es más lo emocional, lo psicológico y una percepción que no va fuertemente ligado a una realidad, pero que impacta porque distrae, ¿verdad? Distrae una economía, distrae en lo que deberíamos estar enfocados como país. Sí, 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 toda la razón. Y por otro lado, pues realmente ahorita un país que se enfoca en este tema de los elementos o los datos macroeconómicos importantes y que por otro lado tenemos un país que, a mí me gusta decirlo, vocifera mucho y justo la semana pasada le recortaron su tasa de calificación crediticia, ¿no? Por parte de Moody's. Y dices, ¿qué estás haciendo desde el punto interno? Estás tratando de hacer tanto hacia el exterior, pero no estás viendo las fortalezas internas. Bueno, un punto. Por otro lado, también está otro grande y enorme economía
que tiene los ojos muy bien puestos sobre Panamá, ¿no? Hablamos del gigante asiático, el rojo o el dragón rojo, China, ¿no? ¿Qué tanta presencia tiene actualmente? ¿Qué sectores clave le interesan dentro de Panamá? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde mi perspectiva, y realmente por eso digo que la desinformación es más que la información hoy en día, y hay que tener Sí, mucho cuidado con eso. Vamos a hablar de la inversión extranjera directa, vamos a empezar por ahí. ok. El 40% de la inversión extranjera directa de Panamá es Estados Unidos, Ah, ok. ¿ok? Y el Ajá, segundo es España, con un 20%. ok. Y el tercero es Colombia, con un 15%. Entonces, a ver, si lo vemos a un punto de China, ok, ¿qué sí tiene China? Bueno, China es un país muy importante para cualquier país, no solamente Panamá. Ajá, Eh, sí hubo una iniciativa de la franja y la ruta. Panamá fue ajá, uno de los primeros países latinoamericanos en unirse en esa iniciativa en el 2017. Esto ajá. marcó un hito en las relaciones diplomáticas, eso no, es innegable. Claro. Pero al final del día era algo como política internacional de Panamá, era algo Ujú. estratégico. A ver, ¿quién no quiere estar bien con una potencia como China, al igual como Estados Unidos? Pero la inversión, realmente, la presencia más fuerte sigue siendo Estados Unidos, Dos. en telecomunicaciones, en la banca, en la energía. Entonces, a ver, veamos números, veamos estadísticas y veamos la realidad, porque si nos ponemos brava con China, entonces también me tengo que poner brava con Estados Unidos, Ajá. ¿verdad? Pero eso no debería pasar, porque son políticas, ¿verdad? Son políticas y al final, algo que yo rescato mucho y en las veces que he sido funcionaria, lo rescato. Panamá es un puente, Panamá es corazón del mundo ya, ni siquiera de nuestro continente. Es un lugar de enlace, es un hub logístico, no solamente por el canal, por Copa, por las zonas francas, por nuestros puertos, por la diversidad de muchos elementos que tenemos. Entonces, es cierto que en su momento había una colaboración con esta ruta, que fue uno de los primeros países latinoamericanos, pero hasta ahí, a ver, proyectos de infraestructura, sí, el cuarto puente de Panamá tuvo influencia y tuvo ayuda económica, obviamente, China, Ajá. obviamente alineado también a esta colaboración con esta ruta, con esta franja para infraestructura, para crear empleos, tecnología. Tú me preguntas a mí, ¿qué tiene eso de malo para Panamá? Nada. Y compite con la inversión que tiene Estados Unidos y otros países en Panamá. No, la Mm, iguala, es una más, ¿verdad? Y es una que considero yo que sigue siendo muy importante para Panamá, ¿verdad? ok. Pero no es la más grande y no es la más importante si vemos un poco de estudio, ¿no? De la inversión extranjera. De hecho, obviamente por todo lo que ha pasado, se ha roto, ¿verdad? La ruta, yo creo, presión, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento, ahorita por 911, que yo le llamo, ¿no? La urgencia, una reacción, una decisión. Como digo, Estados Unidos sigue siendo el aliado de Panamá, no solamente por el dólar también, sino por nuestros bancos corresponsales, todo lo que significa Estados Unidos para nosotros sigue siendo un aliado, si no el más importante, uno de los más importantes para Panamá. Pero en algún momento vamos a tener que reflexionar en un mundo globalizado cuál va a ser nuestra política internacional referente a esto, ¿verdad? Ok, podemos hacer negocios con todo el mundo, pero sin tocar el sentimiento de este o el sentimiento del otro. ¿Qué le conviene a Panamá? Es lo que va o debería Es, entrar a analizarse desde ahora, mm, anticipando qué es lo que necesita el país y preparando sus posturas, sí, no como se ha manejado por intereses de muchos factores, ¿no? terceros. Sí. Exacto, exacto, Michelle. Muy bien. Eso por eso era importante, Juli, que cuando hablábamos de la entrevista con Michelle sobre Panamá, porque en esta labor que tenemos los desarrolladores de negocios representando empresas internacionales, por supuesto se vuelve una voz integral y además que nos aporta análisis fundamentales en estos escenarios tan complejos, ¿no? Geopolíticos Ujú. que crean tanta tensión y más en un mercado eh,
que pues vivimos en constante presión, Latinoamérica, realmente. Entonces, ¿cómo construir una estrategia de país mucho más sólida, más inclusiva y mucho más neutra a lo que estamos viviendo, ¿no? 100% claro. Y algo que no mencioné, pero es sumamente importante. Panamá es un país sumamente resiliente y por eso siempre marca unas cifras asombrosas, siendo un país muy chiquito, ¿verdad? Pero chico pero poderoso, siempre lo he dicho. Muy orgullosa de lo que hemos logrado como panameños en estos últimos 30 años que tiene el país. Pero no hemos recuperado las cifras de inversión de extranjera antes de la pandemia. Y eso es la meta. O sea, de ahora en adelante, la meta es que Panamá regrese a tener las inversiones que teníamos antes de la pandemia. Hemos golpeado enormemente, como todo el mundo, como todos los sectores, ¿no? Ninguno se escapó. ¿Pero por qué? Porque el mundo no estaba preparado. El mundo no había anticipado. Había ciertas élites que ya habían como que adelantado que estas cosas podían empezar a darse, pero nadie se anticipó, nadie les creyó. Entonces, lo mismo con estos temas internacionales y diplomáticos. Tenemos que anticiparnos. Y es como dice, claro, ahí tenemos un elemento de ser proactivos y de ser eficientes, ¿verdad? En las políticas internacionales y ver qué realmente le conviene al país, ¿verdad? De una manera estratégica, porque lo puedo asegurar por cualquier panameño, de que vamos a regresar a la inversión extranjera antes de la pandemia, la vamos a regresar, o sea, lo vamos a lograr, sobre todo en este gobierno que hay tanto energía, pasión e ímpetu para respaldar a la inversión y a la empresa privada, nuevamente. Sí, ya totalmente de acuerdo. Excelente, Michelle. Y platícanos un poquito con respecto a este punto que comentas, ¿no? La diferencia importante entre la perspectiva pública y la realidad económica, ¿no? Muchas veces las fake news o información faltante o información que se malinterpreta. ¿Cómo influye pues en la toma de decisiones de los inversionistas? Y también, bueno, saber qué tips podrías estarnos dando para poder saber qué noticias son las que realmente tenemos que considerar al momento de hablar de inversiones en Panamá, ¿no? Sí, sí, Julián. En realidad, como te comentaba al principio, claro que todos estos movimientos o todo lo que está pasando a nivel mundial, uno ve a veces, uno se conecta y uno ve una noticia de un avión y te afecta y que no, mejor yo dejo, se están cayendo los aviones, mejor dejo el viaje para un mes. O sea, el humano funciona de esta manera, pero cuando vas a las estadísticas sigue siendo la manera más segura, incluso que un carro, de transportarse. Los aviones que ha pasado un tipo de cosas de este tipo es algo muy puntual por una situación en otro continente, no tienen nada que ver, ¿verdad? Mi Sí. recomendación es ver la data. Hoy en día, cualquier profesión, no solamente la legal, no solamente la económica, la financiera, hay que ver la data, hay Ujú. que ver las estadísticas para poder realmente determinar si tiene peso o no tiene peso una preocupación o si realmente hay incertidumbre o no hay incertidumbre. En este caso muy puntual que hemos estado hablando y que tiene que ver mucho con el artículo que escribí, analicemos un poco la data. En el 2023 el PIB de Panamá había crecido un 7.4%. O sea, una locura. Cayó un poco, 2.9 con la mina, el tema de las sequías, el agua, el canal de Panamá. Y para el 2025 se espera un crecimiento arriba de 3.1, dice CEPAL, 4% dice el Fondo Monetario. Cuando vas a ver, ¿qué quiere decir? La gente está invirtiendo, ¿eh? O sea, porque eso como un indicador en producción, en gasto y ingresos, hay movimiento. Eso me Ujú. indica a mí, hay movimiento y a pesar que hay miedo y hay nerviosismo, se sigue viendo un país que se reposiciona rápido, se adapta y en temas de crisis sabe actuar rápidamente y pararse y seguir adelante. Eso no lo puedo decir todos los países en Latinoamérica. Panamá tiene eso como algo, como un don. Realmente estamos cubiertos de mucha bendición en ese aspecto. Y es porque al final del día los empresarios realmente en Panamá cuidan mucho donde tienen la mayoría de su cartera. O sea, cuidan Ok. mucho el país, cuidan mucho la prosperidad. Entonces,
si vemos estos indicadores, estamos viendo que hay un movimiento positivo y que nos estamos levantando de una pandemia, de una mina, de la manera correcta. Ahora hay que ver las políticas, ¿no? Las políticas y hacerlo de una manera organizada, de una forma eficiente, de una forma proactiva, de una forma con tecnología, con procesos más transparentes que ha demostrado hoy, no solamente a nivel gubernamental, sino también de las empresas, en donde los valores, la transparencia y los procesos ayudan, ayudan Claro. a poder seguir creciendo, ¿verdad? En cualquier lugar. Por supuesto. Entonces, realmente basarnos en como tal, como tú nos dices, la data, muchas veces también la fuente, ¿no? En dónde está colocándose y ver más el panorama general que la parte particular de alguna situación en concreto, ¿no? Porque muchas veces puede ser, ay, es que ahorita Panamá no es bueno invertir porque estamos entre el bien y el mal, entre que tal y tal, ¿no? Y posiblemente no ver o enfocarnos en un punto, sino ver completamente el panorama de Panamá, ¿no? Y bueno, con esto otra pregunta. ¿Tú crees que los medios actuales contribuyen a aclarar este panorama o por el contrario, generan pues o alimentan pues una narrativa errónea de lo que es Panamá actualmente? Yo pienso fuertemente que de manera errónea, Ok. porque cuando, por ejemplo, han hecho afirmaciones de que China estaba operando el canal de Panamá, sugiriendo que realmente ellos tenían el control de Sí. Panamá y que el rival de Estados Unidos tenía el control de Canadá. Esta afirmación carece de fundamento. O sea, Panamá está administrado por una entidad, una autoridad independiente que está designada por el gobierno panameño, que está por su propia ley, no por China. Tiene su junta directiva, tiene miles de procesos y de hecho muy rigurosos. Yo en mi parte privada hay muchos estudios de compatibilidad y cosas que pasan por la autoridad del Canal de Panamá y que son extremadamente rigurosos en seguir los procesos y asegurar todos los estudios necesarios. Entonces, la retórica un poco de Trump ahí, que los medios se aprovecharon de esa retórica, Ujú. parece estar más enfocada en generar una narrativa de amenaza que en reflejar realmente una realidad operativa de los chinos en el canal. Ajá. Entonces, eso por una parte. Por otra, eh, los medios han jugado un papel crucial en hacer la difusión de unas afirmaciones o de algunos cuestionamientos que se alejan de la verdad. Y no solo de una influencia desproporcionada, como decir que los chinos controlan a Panamá o controlan un canal. Y adicional a eso, alimentar temores de la soberanía de un país. O sea, hacia allá llegó el bochinche, como decimos nosotros aquí en Panamá. Entonces, al final, veamos un poco por qué pienso yo que fue errónea y que fue muy mal manejada. Uno, la responsabilidad de las implicaciones de poner en tela de duda la soberanía de un país que sirve servicios a nivel internacional. O sea, todos los países cayeron encima, oye, ¿qué está pasando ahí? Porque el Sí, canal de Panamá es clave a nivel mundial. completamente. Entonces, la pregunta ¿es necesario ese estrés, con todo el estrés que ya tenemos de otras guerras y de otras cosas pasando y del enfoque que debe tener cada país para resolver sus debilidades internas? Yo pienso que no. Mm. Yo pienso que como seres humanos tenemos que controlar las retóricas de una manera más responsable. Incluso al final, ¿cuál era la verdad? Sí, había inversión de China en dos puertos, pero en Panamá hay puertos de diferentes nacionalidades, Ujú. inclusive de Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Había dos, pero no tienen nada que ver con la operación del canal. Eran dos puertos, sí, de lado y lado, pero a ver, no tiene que ver con la operación del canal. Entonces, realmente tiende a oscilar un poco los medios hoy en día de manera muy disruptiva, exagerada y con mucha desinformación. O sea, las cosas que yo leí muy alejadas de lo que dice el Tratado Bruno Parila, el Tratado del Canal de Panamá, o sea, fue impresionante y yo creo que es muy importante como profesionales en todas las áreas
tener y mantener un enfoque equilibrado de lo que se está diciendo y analizar y estudiar e investigar lo que está pasando, ¿no? No asumir ninguna noticia porque lamentablemente hoy la gente dice lo que le da la gana, sin antes estudiar la ley, ver el tratado, hacer un estudio comparado, o sea, realmente la información que fluye va mucho más rápida de que cualquiera persona que está tratando de realmente hacer el análisis y la investigación. Exacto. Creo que es el Bueno, punto Juli, importante. yo sumo ahí que un poquito eh, el liderazgo que Michelle está haciendo también va muy ligado a la educación con las mujeres en Panamá, ¿no? Y es un poco de lo que hemos, pues con Michelle hemos conversado para colaborar juntas, ¿no? En este Claro. proceso. La importancia del papel de las mujeres en estos temas tan mediáticos, ¿no? Obviamente sin opacar el rol masculino, pero vemos esa reacción típica del rol masculino reactiva normalmente en estos temas mediáticos y se ha visto este papel tan importante que ejercen las mujeres en medios, instituciones financieras, en la asesoría legal, para cerrar esa brecha que hay entre la percepción y la realidad de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, sí siento que ese liderazgo aquí femenino resalta a veces en estas tensiones que surgen. Y bueno, por supuesto, lo que hoy hablamos en tu caso, el rol del abogado en contextos de tensión global. Has destacado, por ejemplo, que los abogados tienen hoy un papel clave en contextos de tensiones internacionales. ¿Tú podrías compartirnos un ejemplo, por ejemplo, en un caso donde tu intervención haya sido decisiva? Sí, podría, yo creo que para todos los clientes de nuestra firma han sido momentos de mucho aprendizaje y que gracias a Dios tenemos un equipo que solo mujeres. No, no voy a desacreditar mucho a los varones, pero las dos socias principales somos mujeres Ok. y tendemos a sobreanalizar escenarios, ¿no? Dentro de nuestra práctica. Y los clientes se han visto, sin duda alguna, eh, influenciados, beneficiados por la manera de reaccionar ante, mira, nos han cambiado leyes, hay mucha presión, hay cambios legislativos, hay nuevas condiciones y requisitos, incluso municipales, que nos afectan porque digamos que los anteproyectos todo comienza con una construcción. Cualquier construcción, ya sea puerto, zona franca o sector inmobiliario, necesita de temas municipales, temas, algo tan sencillo como bomberos puede causar un atraso, ¿verdad?, de semanas en un proyecto de cualquiera envergadura. Entonces, eh, yo te diría, sí, la respuesta es, creo que la visión de anticipar y de tener, de educarse y de conocer muy bien la tramitología, el lenguaje gubernamental antes del privado es muy importante. Para mí ha sido clave y ha sido uno de los elementos que se ha distinguido mucho más con mis clientes versus otros lugares o otras asesorías, ¿verdad? Acá realmente ambas venimos a tener puestos altos a nivel gubernamental, así que lo hemos visto de forma macro. Es más fácil, digamos que masticarlo para un sector en específico. Entonces, te diría, el abogado es muy importante, el acompañamiento de todo tipo de clientes, estudiar bien el estudio de factibilidad, los mapeos de sensibilidad y la ficha técnica de tus proyectos con asesoría de abogados es muy importante. Acá la gente va al revés, ¿no? Va, invierte, mete el dinero y después busca al abogado. Yo recomiendo, que es lo que han hecho mis clientes, es desde el principio que yo tengo un concepto, yo conocer con todo lo que me puedo enfrentar, ¿verdad? Desde la compra de un terreno, desde el lugar. Imagínense un lugar que tiene una comarca al lado. Eso es una sensibilización de un proyecto que yo tengo que hacer en base a que hay una comarca al lado.
o una frontera, o un lugar donde hay discordia. Es muy diferente el análisis y hay muchas áreas en Panamá que tienen diferentes leyes. Nuestras zonas especiales tenemos un sinfín de leyes. Tenemos Panamá Pacífico, tenemos Zona Libre de Colón, tenemos Ley 32, tenemos zonas especiales como la Agua Dulce y ojalá muchas más para atraer esa inversión de producción y de fabricación más a Panamá. Entonces es muy importante entender con qué te estás enfrentando antes de realizar cualquier inversión. Puede ser chica, realmente aquí no importa el tamaño, es que en el rubro donde te vayas realmente a manifestar de alguna manera o estés interesado en invertir, antes de meter cualquier dinero, ver la complejidad y el estudio tanto jurídico, económico y estratégico y de sensibilización del proyecto que vas a hacer. Por supuesto. Excelente, pues bueno, realmente vemos, Michelle, bueno, yo que apenas estoy como tal, tuve el gusto de conocerte, pues tu liderazgo, pues es prueba de cómo las mujeres en el derecho pues están abriendo camino y elevando pues los estándares del ejercicio profesional y bueno, no solamente eso, sino también te estás convirtiendo en un ejemplo para muchas más mujeres, ¿no? Me encanta también que en tu despacho, en tu empresa se encuentre un equipo formado por mujeres. Yo también siempre he sido mucho de la idea de que las mujeres tienen como un cerebro diferente al del hombre. El hombre muchas veces nos enfocamos en una cosa y mientras que las mujeres piensan en tantas cosas y me pasa, pues bueno, con mi esposa, ¿no? Pero bueno, lo vivo, lo entiendo y me imagino cómo ha de ser la forma de trabajar tan detallista en cada uno de los puntos que creo que es muy bueno, ¿no? Es correcto, está excelente. Pues bueno, antes de cerrar este programa de Coffee Trading, ¿qué mensaje le darías pues a los jóvenes y especialmente pues a las jóvenes que quieren seguir una carrera en derecho financiero y no solamente en este rubro, sino en otros, ¿no? En general. Mira, el mayor consejo, sobre todo a las mujeres, es todavía nos queda un largo caminar en la brecha de romper esa desigualdad. Por lo tanto, lamentablemente nos tenemos que preparar más. Cuando vamos a una mesa, no hablamos por una, no hablamos por nosotras, hablamos por muchas que están en otras mesas o que no han podido entrar a esas mesas. Entonces, cada vez que llegamos a cualquier reunión, estar más preparada de la cuenta es lo que es realmente mi expectativa de toda mujer. Porque, bueno, en mi caso tengo una niña, así que lo siento aún más como un revelo generacional. Si yo quiero abrirle realmente un camino a esa hija mía que hoy tiene 10 años, y también tengo varón, y que lo Okay. estoy educando, también con la misma mira de escuchar, de ser flexible, de no tener ideas machistas que realmente lo que han hecho es daño, ¿no? Sí. Porque la mujer donde debe estar no está y eso ha faltado una perspectiva muy importante de las poblaciones de todos nuestros países latinoamericanos. Pero el Ujú. consejo aquí para las jóvenes y jóvenes es seguir preparándonos, ¿no? Yo siempre he sido, y bueno, Caro lo sabe porque a veces no, siempre que me agarra estoy muy fuerte en agenda, pero yo agarro una maestría cada 2 años. Yo agarro, cuando no estoy haciendo maestría, estoy haciendo diplomados. Todavía, si hay espacio para una mujer, tiene que estar sobre preparada y nos tenemos que seguir preparando para Mm. hacer como ese punto de apoyo, de que vean a la mujer como esa referencia de expertise. Y lo estamos logrando. O sea, la mujer hace muchos años nos hemos venido que en una aula de universidades y de escuelas somos la mayoría. Somos la mayoría que nos estamos preparando y está llegando ese momento en donde ya estamos viendo los frutos. Pero para seguir abriendo más brechas, que todavía falta, en Panamá hay una ley de brecha de igualdad y todavía estamos como al 16, 18%, ya no recuerdo la última cifra, pero está en la página web.
O sea, realmente del 16% a llegar a un 50% todavía nos queda un largo caminar. Y la única manera de lograrlo es siendo muy responsable, que cada vez que estamos en una mesa, cada vez que hablamos con el jefe, cada vez que hablamos con una alianza comercial, cada vez que nos estamos manifestando en nuestra área de profesión, sea cual sea, estamos representando. Y eso para mí, sido como, y Caro lo sabe, un poco lo que representa lo que yo hago. Yo no trabajo por Michelle, yo trabajo por una firma, yo trabajo por muchas mujeres y que me gustaría que en 20 años mirar un poquito todo lo que me ha llevado el caminar y que sea más fácil para las mujeres estar en mesas, en juntas directivas, en emprendimientos, en juntas directivas privadas, en juntas directivas gubernamentales. El porcentaje de mujeres en juntas directivas de empresas mixtas y empresas del Estado todavía sigue siendo muy, muy bajo. En los bancos ha mejorado muchísimo, incluso se ha premiado y creo que han visto el gran valor de tener diferentes perspectivas, porque no se trata de conocimiento, se trata de formas de pensar. Entre más estén representados diferentes formas de pensar, podemos generar un país más ecuánime, con oportunidades para todos y con mayor bienestar. Entonces, a prepararse, a seguir estudiando, a seguir luchando y entender que cada vez que abrimos la boca o cada vez que ponemos una foto en Instagram es representando a nuestras hijas y a todas las mujeres que vienen atrás. Entonces tenemos mucha responsabilidad. Así mismo es, y bueno, estás parte te agradecemos que participes con nosotros hoy en ICM porque es parte de la labor que hemos venido haciendo de educación financiera y poder llegar y lograr es un poco contribuir en esa libertad financiera también a sectores que durante la historia han sido vulnerables, ¿no? Como somos las mujeres y en ese caminar. Finalmente, Michelle, nos gustaría que nos compartieras cómo visualizas el futuro económico de Panamá. ¿Qué recomendaciones le darías al gobierno de lo que hemos conversado en este momento tan delicado que hemos estado? Yo pienso que Panamá es su mejor momento. Estamos, por años, hemos desarrollado zonas francas, reglamentaciones, residencia para extranjeros, beneficios fiscales. Y ahora Panamá está en el momento de usarlo. No nos hace falta nada, nos hace falta usarlo. ¿Qué se requiere? Tenemos que diversificar un poco más nuestra economía. Tenemos que fomentar sectores emergentes, tecnología, turismo sostenible, energías renovables. Yo creo que eso es lo nuevo. Y dejar de depender en los sectores que siempre hemos dependido, ¿verdad? Dejar de tener, digamos que esa comodidad y hacer un despertar y diversificar la forma de cómo está compuesta nuestra economía. Tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura. Para mí, que estoy mucho en el sector inmobiliario y en el sector hotelero, es muy importante la inversión en infraestructura, tanto high level o low level, como decimos acá. La inversión en el interés social, la inversión en la hotelería, dar beneficios y seguir dándolos y ser agresivos. Cuidado y Panamá se reapunta como un próximo Dominicana o un México o un Estados Unidos. Miren lo que les digo. Panamá todavía la gente no sabe las bellezas que tiene nuestro país, las playas que tiene nuestro país. Y eso combinado con el auge comercial, por eso repito, para mí Panamá lo tiene todo. Estamos listos. ¿Qué tenemos que aprovechar? Fortalecer las instituciones. Fortalecer la manera que comunicamos, que los beneficios de los proyectos sean de una forma clara y accesible a las personas. Que la gente sepa y esté clara, oye, mira, esto es para esto y esto. A veces, por temas de miedo mediático, cómo se comportan los medios, tendemos a no compartir nada. Y eso juega en contra, ¿verdad? Porque entonces viene alguien malintencionado y le da una retórica diferente. Entonces, adelantémonos a poner nosotros la retórica, ¿verdad? De realmente lo que significa los proyectos que están evolucionando y que se están desarrollando en el país. Uno de los más importantes es el tren de Panamá a David. A mí me parece fabuloso y pienso que va a ser algo que va, así como tuve la oportunidad de ser abogada
en todos los contratos de financiamiento del metro, cuando en Panamá no había metro, hace muchos años, y Metrobús, porque fui abogada en el gobierno para esas iniciativas. Hoy que yo veo eso, digo, wow, ¿no? Eso ni siquiera lo podía haber pensado cuando estaba años atrás en el gobierno, que pudiera verse la posibilidad de conectar Panamá con Chiriquí. A nivel turístico eso es enorme y a nivel de comercio también es enorme. Entonces, ¿qué nos queda? Educar. Panamá tiene, y ahí nos ya ha llevado a la delantera un poco Costa Rica, pero ya no mucho, ¿eh? Ya estamos un poquito en línea. Tenemos que educar, tenemos que capacitar. Por eso yo invierto, cada vez que me invitan a cualquier cosa, yo siempre voy, porque es mi granito de arena en educar y en compartir lo que a mí me ha costado 21 años de carrera. No es tan fácil aprender esto de un solo golpe. Entonces tenemos que seguir educando y capacitando a los profesionales para, obviamente, haya obra calificada y resiliente. Y por último, yo diría fomento de la innovación. Hay que seguir fomentando el crecimiento en programas de startups, empresas Ajá. tecnológicas. Hay firmas, incluso hay una que yo respeto mucho, una colega que se llama Carolina de la Guardia, que me encanta, que se llama Velo Legal. Ellos han incursionado mucho en estos startups, no es un nicho que nosotras vemos porque vemos proyectos de otra envergadura, pero me encanta porque ese es el futuro. Y encargarnos cada uno en diferentes nichos es muy importante, colaborar, tener una sociedad más colaborativa, más integral. Eso va a permitir que Panamá pueda navegar desafíos actuales, capitalizar un poco esas oportunidades que siempre hemos tenido, pero por diversas razones no la habíamos implementado. Entonces, ese desarrollo económico inclusivo, sostenible, es ahora el momento y ojalá lo logremos, yo sé que sí. Claro Así que es. sí, Michelle. Pues bueno, realmente me encanta todo lo que ya nos comentas en esta última pregunta que te hizo Carol, porque realmente yo siempre he visto a Panamá como un país que tiene una de las infraestructuras más importantes y grandes de todo el continente americano. Y durante años se me hacía tan raro no ver a Panamá, pues en los rankings de primer lugares, etcétera, de las economías más grandes, mínimo de América, ¿no? Me ha respondido yo creo que una inquietud con respecto a esto, y tú lo comentas, ¿no? El fomentar el estudio y la preparación profesionista, detallado, dedicada a ciertas áreas en específico, yo creo que es el siguiente paso que tiene que estar haciendo Panamá, y yo creo que es realmente un proceso, lo voy a decir así, un proceso insignificante a comparación de la gran infraestructura que ya tiene Panamá. Y no Así solamente es. infraestructura física, sino también infraestructura institucional, como lo es ya el gobierno que tiene actualmente Panamá, ¿no? Si lo comparo con México, pues bueno, realmente tiene mayor infraestructura y estructura el gobierno que aquí en México. Pero bueno, ya son otros puntos, y me encantaría poderte estar invitando en un futuro próximo a otro programa para hablar de tantas cosas que se pueden estar indagando en tu expertise. Pero pues bueno, realmente ahorita realmente agradecemos, Michelle, tu participación, que compartieras tu experiencia y visión con nosotros. Conversar contigo pues hoy ha sido pues una gran oportunidad para entender el presente de Panamá, y sobre todo para ver cómo el liderazgo femenino, como lo comentas tú y Carol, pues está siendo una fuerza transformadora en todos estos procesos dentro de Panamá y también fuera de Panamá, ¿no? Pues bueno, desde aquí, desde Coffee Trading y desde ICM.com, pues te deseamos muchísimo éxito en todas las actividades y todo lo que estás emprendiendo actualmente. Y pues nuevamente te comento, te esperamos en otro capítulo, en otro programa aquí en Coffee Trading próximamente, para hablar pues de otros temas que pudieran estarse teniendo de cierta índole legal y económica y financiera, ¿no? Me encantaría poderte tener. Te agradecemos muchísimo la participación, Michelle. Muchas gracias, Caro y Julián. Para mí es un honor. Y adicional, como ven, me apasiona hablar de todos estos temas. Muchas gracias por la invitación. La hemos pasado súper bien y por supuesto quedo a la orden para cualquier otro capítulo. Claro que sí. Carol. Gracias, Juli. Gracias, Michelle.
Muchas Chao, gracias a ti, muchas Carol. gracias. Gracias Sigo, a ti, sigo Carol, por acá la también. agenda. Un abrazo. Un abrazo y pues bueno, esto es todo de este capítulo de Coffee Trading. Es un gusto que haya estado aquí con nosotros. Esperen nuestro próximo Coffee Trading con otro invitado de esta misma categoría porque nosotros buscamos los mejores conocimientos de personalidades en toda Latinoamérica para poder estar hablando de temas económicos y financieros que tengan que ver con el tema de inversiones. Pues muchas gracias, soy Julián Fernández, el gigante de la bolsa y nos vemos en nuestro próximo capítulo. ICM.com, your investment house.